¿Cómo les va? En el día de hoy vamos a trabajar lo referente a la revolución neolítica. Entonces, cuando estamos hablando de revolución neolítica, estamos hablando de un periodo de la humanidad en el cual existían unas condiciones de vida de mucho movimiento, es decir, las personas estaban de tránsito, pasaban de un lugar a otro y su economía estaba fundamentada básicamente en la recolección. Cuando estamos hablando de recolección, estamos refiriéndonos a que iban recogiendo lo que se iban encontrando. Como recogían lo que se iban encontrando, entonces no se quedaban en un lugar fijo, sino que a medida que iban avanzando, cogían semillas, cogían frutos y de eso se alimentaban. De la misma manera, entonces, la alimentación se variaba a través de la caza de animales y con esa caza de animales, entonces ellos también lograban pues combinar un poquito su alimentación. Se pasa de una economía de recolección a una economía de producción. ¿De qué estamos hablando? Esa transformación, cuando nosotros hablamos de revolución, necesariamente estamos hablando de un cambio grande, de una transformación. ¿Y cuál fue la transformación? La economía, la forma de vivir que ellos tenían estaba sustentada primero en recoger lo que encontraban y después en producirlo ellos mismos. Ese cambio, esa transformación neolítica estuvo marcada decididamente por el tema de la alimentación, de la agricultura, del sustento, cómo se sustentaban, de qué manera era que vivían. Entonces se da algo muy importante que es el paso de ser nómadas a ser sedentarios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de ser nómadas, una población es nómada cuando anda de un lugar hacia otro. Entonces, cuando están hablando de que están de un lugar hacia otro, entonces estamos diciendo que se encuentran aquí, luego cuando cambia el clima, o sea, en otras condiciones pasan allá, y de esa manera se van trasladando. Eso es ser nómada, ¿cierto? Pero por esos mismos cambios climáticos llegó un momento en que los seres humanos se quedaron y se instalaron en unos lugares fijos y empezaron, en vez de recolectar frutos, empezaron a cultivarlos. Cuando empiezan a cultivarlos, empieza a generarse la producción agrícola. Y eso es un motivo importante para quedarse fijo en un lugar. Y cuando ya te quedas tú, se queda el otro y se queda el otro, entonces ya se va conformando una población que ya pasa de recolectar a cultivar, pasa de la caza de animales a la domesticación de animales, que entre otras cosas el primer animal que se ha domesticado todo el tiempo en la humanidad ha sido el perro. Entonces, cuando se habla de domesticar el perro no es porque se comían el perro, era porque lo tenían en la casa, lo tenían ahí en su población y les servía para cuidar inclusive sus cultivos y todo lo que ellos iban ganando, iban sacando de su producción. También surge la ganadería porque ya dejan de estar cogiendo animales y matándolos y empiezan a criar los animales. Entonces, fíjese que el hecho de que haya cultivo, que haya domesticación, eso genera un cambio grande en la vida de las personas y esa transformación es lo que se llama la revolución neolítica. Y se pasa de ser nómadas a ser sedentarios porque ya se instalan en un lugar. Entonces surgen otras actividades. El pastoreo, que se llama transhumancia, es decir, ya van los grupos de personas llevando una cantidad de animales hacia otros poblados, hacia otras aldeas, con el objetivo de vender o de intercambiar. Cuando estoy hablando de vender, no estoy hablando de que sea con billete, ¿no? Sino que haya
un intercambio allí y había una posibilidad de llevar animales y de traer animales, ¿cierto? Y se crean los textiles, no las grandes fábricas. Recuerden que estamos hablando de las primeras sociedades. Entonces, los textiles, ¿para qué? Para su ropa, a partir de la misma lana que sacaban de las ovejas. Entonces, con eso mismo empezaron a hacer sus vestidos y de eso surgen los primeros textiles. Y también allí surgieron los primeros telares que empezaron a sacar, a hilar, sacar el hilo y con eso empezaban a coser. Se inventa la cerámica. ¿Para qué se inventa la cerámica? Necesitaban herramientas para trabajar, pero también necesitaban utensilios para sus asuntos de la casa. Entonces, mire que todo lo que va surgiendo en la humanidad y en la sociedad es producto de las mismas necesidades del ser humano. O sea, el ser humano avanza en la medida en que va acomodando las condiciones para vivir mejor. Entonces, ese paso es el que va generando las nuevas etapas de civilización. Entonces, la invención de la cerámica se hizo para lograr hacer los utensilios, pero también hacer las herramientas de trabajo. ¿Qué pasa con la religión? La religión es un elemento también importante y que lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué es importante? Porque el ser humano cree, el ser humano tiene fe, el ser humano piensa en que debe haber un ser supremo que controle todo. Y en ese orden, entonces, la religión empieza a centrarse en la producción agrícola. Y la producción agrícola, ¿qué implicaba? Pues ¿qué tanto me va a producir la reina de la fertilidad? Entonces ellos adoraban la tierra porque era la que les daba el alimento. Entonces la consideraban la diosa de la fertilidad, consideraban que era la diosa de la vida, pero también de la muerte. Entonces, en esa creencia que había un Dios de la vida, Dios de la fertilidad, ellos empezaban su cuento religioso, ¿cierto? Entonces había que orar para que lloviera, había que orar o pedir para que saliera el sol, había que pedir para que los cultivos salieran bien y ahí surge un elemento religioso muy importante de las primeras organizaciones humanas. Se da una división del trabajo. Siempre el trabajo en equipo ha sido importante. Ustedes trabajan en equipo, en las fábricas se trabaja en equipo, en la casa se trabaja en equipo, las primeras organizaciones humanas trabajaron en equipo. Y la división del trabajo consistía simplemente en decir, usted va a hacer el pastoreo, usted va a dedicarse a la parte de la cerámica, ustedes van a hacer la ropa, ustedes van a sembrar, ustedes van a cultivar, ustedes van a pescar. Y en esa situación de cada uno realizar unas actividades distintas, entonces se genera la gran producción para el trueque, se da un excedente. Cuando estamos hablando del excedente, estamos hablando de que si yo pesco lo que me voy a comer con mi familia, pero me sobran 2 peces, esos 2 peces los voy a intercambiar con alguien a quien le sobre otra cosa. Entonces surge el trueque como elemento importante de comercialización. Entonces, ahí está claro el tema de cómo se presenta esa situación y cómo empiezan a surgir las organizaciones sociales. ¿Qué consecuencias trae todo eso? Pues trae unas consecuencias importantes y es que como había mejor sustento, como había mejores condiciones de vida y como aparte de eso se juntan las personas, surge el elemento de la procreación, es decir, ya se juntan hombres y mujeres y ya surgen más personas y empiezan a crecer las poblaciones, las aldeas se vuelven más grandes y también empiezan a colonizar otros territorios, es decir, ya no se quedan en un solo lugar todos, sino que bueno, se va un grupo para otra parte porque consideran que necesitan otro espacio, porque consideran que lo mismo que está ocurriendo acá lo pueden hacer en otro lugar. Eh,
hay unos cultivos, ya hay unas casas, ya hay unos elementos que hay que cuidar, entonces surgen un grupo de personas que se les llaman los guerreros y esos guerreros a cambio de alimentación, a cambio del sustento, ellos se van a dedicar a proteger los cultivos. Entonces yo tengo mi cultivo, tengo mis casas, entonces hay una persona que va a cuidar esta aldea y esas personas que cuidan la aldea, nosotros lo que tenemos que hacer es darles el sustento y el alimento. Ese es el trabajo de ellos. Entonces mire que hay una división de trabajo, es decir, hay unas personas que hacen unas cosas y otras para que todo funcione, para que todo funcione. Y se da el desarrollo del comercio. Cuando ya hay un poblado aquí, otro poblado allá, otro poblado allá, entonces hay personas que se movilizan de allá para acá trayendo y llevando que la cerámica, que los vestidos, que los alimentos, que los productos. Entonces surge el desarrollo del comercio y cobra gran importancia el transporte. ¿Pero cuál transporte? Los caballos, los burros, que son los encargados de transportar la carga, y de esa manera los seres se van acomodando y surgen las grandes ciudades, esas ciudades que luego se convierten en las grandes civilizaciones porque ya empiezan a conformar toda una cultura y todas unas características específicas. Con esta, digamos, con esta introducción debemos entender que hoy hablamos de una revolución, y es una revolución porque la sociedad tuvo un gran cambio y ese cambio estuvo marcado por la agricultura y estuvo marcado también por la ganadería. Actividades económicas que llevaron a los seres humanos a cambiar su modo de vida, de ser nómadas a ser sedentarios. Que tengan un excelente día.